bastante dinámica, que queremos que sea bastante interactiva, que ustedes participen, porque justamente nuestro invitado está aquí para eso, para escucharlos, para que ustedes le pregunten acerca de sus procesos, de su experiencia, de qué hacer, de qué forma se inspira para escribir, y es lo que queremos, una interacción bastante bonita con todos ustedes. Entonces, bueno, sin darle más, sin alargar un poco más el tema, quiero presentarles a Juan Guillermo Silva. Pues por aquí voy a dar entrada a él. Juan, es tu micrófono apagado. Bueno, hola a todos. Hola. Hola, Juan. Hola, Esteban. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Supremamente contento por esta oportunidad, por poder venir a charlar un rato sobre lo que nos gusta, que es la literatura, sobre la escritura, sobre los procesos lectores. A toda la gente que está conectada, pues igualmente también saludarla. Para mí es un enorme placer poder vincularme a este tipo de procesos que en realidad admiro y disfruto profundamente, precisamente porque amo lo que estudié, me satisface y me llena el alma y el corazón trabajar en torno a las letras, hacia esa materia pendiente que por ahí a veces el país tiene allí como relegada, pero que de a poco las universidades, como la Uniminuto, la Minuto de Dios, está fortaleciendo y bueno, nos dan la opción de hablar y eso ya es una ganancia enorme. La palabra hace mella y hace espacio y bueno, acá estamos para charlar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a la gente que se empieza a conectar. Aquí estamos abiertos para todas sus preguntas, compartiendo un cafecito con Juan, que esa era la idea de una charlita ahí entre amigos, entre compañeros. Y bueno, empezar a conocer un poco de tu vida. ¿Sí? Bueno, tú eres licenciado en literatura en la Universidad del Cauca. También eres especialista en educación, cultura y política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estás haciendo una maestría ahorita, ¿cierto? Correcto, sí. En educación. Educación. En educación, sí. Bueno, empecemos a hablar de quién es Juan Guillermo, ¿sí? Empecemos a hablar de quién es Juan Guillermo, qué le gusta a él y si quieres después pasamos ya a la parte de vale. Literatura. Por ahora hablemos simplemente de quién eres, qué te gusta hacer, cuál ha sido tu recorrido. Bueno, el proceso creo que de todo lector y de todos nosotros en realidad inicia muy joven. Creo que todos los que nos decantamos por un arte lo sentimos desde muy pequeños, en realidad. Yo siempre supe que iba a hacer algo relacionado con el arte. Primero porque tengo un problema enorme con los números y segundo porque había una pulsión profunda con los libros, con las historias, con las narrativas. De ahí decido irme a Popayán, una ciudad que admiro profundamente y de la que soy hincha número uno. Creo que todo el mundo debería irse a darse una vuelta a Popayán, debería darse la oportunidad de estudiar en una ciudad que es para eso, ¿no? Una ciudad de estudiantes, una ciudad, por ejemplo, para nosotros los de literatura, una ciudad que se permite contar, que se permite narrar. Me enamoré de la estética, de la arquitectura, del urbanismo de Popayán y bueno, los que han tenido la oportunidad ir al Morro y ver muchas veces cómo el cielo se la tragaba y tener la opción de no ver una ciudad y ver hacia arriba y ver el cielo lleno de estrellas, pues lo hacía mucho más poético. Popayán y ese color ambarino que la caracteriza, pues me dejó terminar de enamorarme. El proceso universitario fue maravilloso, tuve maestros que en realidad tienen esa connotación de maestros. Podría empezar a nombrarlos y a cada uno de ellos le debo algo en particular. De paso, debo dejar mis más grandes admiraciones hacia ellos, hacia Francisco, César, hacia Luciano. Luciano, este hombre de años y años y años y siempre luchó por la literatura.
y bueno, la persona que terminó como de perfilarme y de decirme que este era el camino y que es mi maestro, y lo reconozco así siempre, que es Mario Armando, que fue la persona que sin lugar a dudas me aguantó durante el proceso de escritura más fuerte que tuve, que fue finalizando. Y de ahí para allá, pues, siento que uno va construyendo camino, va haciendo el ejercicio, no solo porque finalmente están los libros, ¿no? Están las historias, que son las que a uno lo acompañan, lo cuidan, muchas veces lo enferman también, porque no todo en la literatura termina siendo tan idílico y tan bonito. Hay escenarios donde duele en realidad, hay historias que lo marcan a uno. Y Juan Guillermo se creyó el cuento en algún momento que podía escribir, que podía vivir de escribir, que el arte era posible en un país tan complicado como este. Y aquí vamos. Me he ido madurando también con el tiempo, y creo y siento profundamente que las letras también deben madurar, también maduran, también crecen con uno. Escribimos inicialmente de una manera, pero con el paso de la vida nos damos cuenta que los temas se engrandecen, se profundizan, pero que sobre todo nosotros encontramos una identidad narrativa. Y eso es algo que siempre voy a pelear, y algo que siempre voy a citar cuando hablo, y es que cada quien va a encontrar una forma, un estilo, una construcción, y no hablando desde lo académico en realidad. Yo siento que es más vinculado con cómo veo el mundo, cómo lo exploro, cómo lo analizo, cómo lo detallo. Luego he tenido encuentros maravillosos, me encontré, y en esto Esteban tiene mucho que ver, con la posibilidad de empezar a correr. Empezamos a correr muchas carreras, y uno creería que todo está desligado del mundo de la literatura, pero luego me encuentro con Murakami y empiezo a correr con Murakami, me doy esta vuelta en este libro maravilloso que tiene, que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces, comprendo que no necesito y no hay un tema en específico para narrar. Me doy cuenta que inclusive hablar de Eva, ahí está, es maravilloso, es maravilloso. Entonces me doy cuenta que Murakami se hace todo un libro de la pasión que tiene por salir a correr, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿hasta dónde o cuál es el límite que tiene la literatura? Y finalmente comprendo que no hay ningún límite. El límite, por muy a frase de cajón que suene, pues se lo pone uno, pero es qué lupa o con qué lentes o con qué ojos anda uno viendo el mundo. A veces entramos en una profunda desolación y quedamos vacíos. Hay días donde las historias no fluyen, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la inspiración. Yo sí soy como alejado al tema de que algo me inspira o que la musa me toca, y de allí surge la literatura. Yo siento más que tiene que ver con la capacidad que tiene uno de escuchar a la gente, porque las historias están allí, en la gente. Incluso hay por ahí una historia con Borges y Cortázar, que la gente salía a entregarles historias como maestro, escriba sobre esto, y ellos en realidad nunca hicieron nada con eso, porque no se sentían atraídos. Debe haber una pulsión, debe haber un sentimiento, debe haber una fijación. Al final debe uno sentirse atraído y seducido por lo que va a escribir. Entonces, finalmente Juan Guillermo encontró un camino, encontró su proceso literario, encontró que todo es narrable, todo es contable, y aquí vamos Esteban, escribiendo y haciendo de este camino, que no es sencillo, pero algo formidable y algo muy, muy bonito. Listo, bueno, por aquí ya se empiezan a conectar algunos compañeros. Clarisa, saludos para ella. Seguramente también la tendremos por aquí en algún momento para que nos hable bastante de Gómez Jatín, uno de sus autores preferidos. Seguramente por aquí la tendremos compartiendo con nosotros, y acepta la invitación.
Sí, bueno, les decía ahora que este libro no es realmente el que hablaste vos, ¿no? No, es uno de tantos que era escrito. Es que hablo cuando hablo de escribir, que tú mencionabas Sí. era que hablo cuando ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de correr. Ajá. Eh, creo que tiene una deuda todavía al premio Nobel con este hombre, ¿no? Pero bueno, Sí, totalmente, pero bueno. totalmente. Bueno, por ejemplo, en esa historia que nos acabas de contar, porque hemos estado como cercanos al tema, eh, le contamos a la gente, pues estabas preparándote para una maratón en Miami, ¿sí? No, no, no. Eh, poco tiempo antes, poco tiempo antes de la carrera tuviste un accidente, un pequeño accidente justamente preparándote para la No, carrera, lo que sí. te sacó por completo, no pudiste participar y estuviste un tiempo quieto, ¿sí? Ahora te veo nuevamente retomando el deporte, mucho más fuerte, pensando en próximamente ser un maratoner. Eso, por ejemplo, ¿de qué forma también se ha podido ver en tu vida literaria? ¿Sí? ¿Has pasado por momentos en que sientas que te caes y haya sido complicado levantarse o te has caído? ¿La crítica ha sido tan fuerte que has dicho no, no más, no quiero más de esto? El que, el que quiera escribir tiene que saber que se lo van a comer en algún momento. La crítica en realidad pues no escatima en golpearlo a uno, ¿no? Y eso no está mal, por el contrario, a mí me parece que es de las cosas positivas que le pueden pasar a uno como escritor o como aprendiz de escritor, porque al final es un oficio que va a ser eterno, ¿no? Sin embargo, siempre que ha sucedido, siempre que me he encontrado con gente que me muestra que posiblemente ese no es el camino, posiblemente no es la forma, no es lo que se está buscando, no es lo que se está esperando, lo que trato es de reorganizar las ideas y reemprender, ¿no? Volver a empezar, volver a empezar. Yo soy de los que están convencidos de que la literatura se hace con tiempo y por ahí inclusive en la propaganda que había rodando decíamos que tiene que ver un poco con el rigor, con la disciplina, pero es un acto también tibetano, porque no sale de la noche a la mañana, tiene un proceso de reflexión, tiene un proceso de búsqueda, una iniciación, encontrarse un buen final es muy complicado, encontrarse un buen título pues lo es aún mucho más. Sin embargo, eh, esa crítica que mencionas, Esteban, finalmente uno lo forja, le enseña y le va dando insumos también, le va dando muchos insumos para ir reorganizando. Ahora, ¿cuántos concursos he perdido? Un montón. He perdido un montón de concursos. No sé por qué. No sé, en realidad nunca supe por qué. Porque lo escribo con el corazón. Digo, bueno, este va a ser el mío. Este es mi concurso. Pero también entiendo que no se trata de que esté mal escrito, sino que también tiene mucho que ver con qué ojos está leyéndolo la persona o el jurado que lo tiene en sus manos, qué es lo que está buscando. Tal vez la vida no me alcance o bueno, o corra con un instante de suerte, si es que así se le puede llamar, y termine coronándome un concurso. Ya por allá en el 2011 agarré un segundo puesto y dije, bueno, listo, se puede llegar. Sin embargo, de ahí para allá hemos estado en una aridez de premios muy complicada, pero no está mal, no está mal, lo veo bien, digo, hay que seguir escribiendo porque los temas son diversos y seguramente no he encontrado pues el que llene profundamente a la persona que me está leyendo. Eh, Admiro y agradezco a la gente que me da palo, eso me hace feliz porque en realidad esa gente es la que me está leyendo con un ojo crítico. O sea, también empiezo a discernir y a encontrar quién me da palo por darme palo y quién me da palo porque me tiene cariño y porque sabe que puede encontrar algo mucho mejor. Entonces, el proceso finalmente tiene que entenderse como que caerse hace parte del ejercicio, así como ese frustrante momento de no poder viajar después de prepararme tanto tiempo,
respecto al tema de la corrida. Me dolió un montón, pero muchísimo. Sentía que había perdido el tiempo, porque fueron casi 4 meses, ¿no? Corriendo como nunca antes, disciplinadísimo, pero cuando pasó el tiempo y pasó la rabia, me di cuenta que no había perdido, había ganado, gané experiencia. Al final uno nunca pierde nada, uno siempre gana, siempre va ganando, siempre va ganando. Y he acumulado historia, y esa caída tan fuerte, tan triste en realidad, me dio la oportunidad de leer. Esa época me la pasé leyendo, entonces, a pesar de que me dolía mucho no haber podido lograr un reto personal, porque yo quería terminar esos 42 como fuera, yo decía ya, mentalizado, por los 42, pero bueno, no pude. La rodilla nunca va a mejorar, la rodilla siempre va a estar mal, pero lo bonito es que a pesar de que duele y que todavía, sé que no puedo correr, pero hacerlo me deja ver que uno es más fuerte, que es más fuerte mentalmente, que uno tiene que estar preparado, que entrar en los terrenos de la literatura o de la alta literatura en Colombia es muy difícil, es muy, muy complicado, precisamente porque siento que es como una suerte de grupo allí donde todos se cuidan con todos, y bueno, no hay que mentir tampoco con el tema, y sabemos que entrar allí presupone ciertas cosas que están vinculadas no solamente con el arte de escribir, sino que también hay relaciones, hay contactos y demás. Igual es un círculo como cualquier otro, es un círculo donde uno necesita conocer gente. No estoy diciendo que eso sea malo, por el contrario, o sea, poder acercarse tiene mucho que ver también con quién te relacionas, con quién tienes la posibilidad de hablar, de dialogar, de aprender. Y ahora mismo estoy haciendo un taller con Relata, con el Ministerio de Cultura, entonces dije, bueno, esto es un primer paso y esto es un acercamiento. Allí estamos haciéndolo con Betuel, un neivano, un cuentista, ha ganado muchísimas cosas, entonces pues hay que sorprender a Betuel de buena manera para que Betuel diga, bueno, este man tiene algo para contar, tiene algo para narrar. Sí, sí, sin duda, o sea, creo que tocaste bastante temas ahí interesantes. Creo que justamente ese primer tema, ese primer momento en el que estamos hablando de qué tanto la crítica puede afectarlo a uno, ¿no? Creo que también influyen mucho los maestros, ¿no? Recuerdo que uno de los, en la universidad, de los que más crítica, más palo me dio a mí fue justamente Mario. ¿Sí? Con Mario como que en un primer momento yo lo veía algo personal, pero después me di cuenta de que era algo, digamos, hay una suerte de amistad en la lejanía. Pero sí, sí, hay que prepararse justamente para esas críticas también, porque, bueno, estar expuesto donde sea, en la escritura, en estos medios, siempre va a dar para que la gente diga una cosa o diga otra. La libertad de la palabra, pues, también da para eso, para que cualquier persona opine lo que quiera opinar, y eso está bien, al final de cuentas está bien. Ya verá uno a qué le hace caso, de qué se deja influenciar, qué toma, qué le sirve a uno para poder continuar o qué no. Y en cuanto a este tema último que hablabas de, bueno, hasta qué punto existen esos grupos tan cerrados, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo creo que si me presenté a 2 concursos fue mucho, ¿sí? Recuerdo uno que fue en la Casa de Poesía. Para mí, bueno, en esa inocencia de empezar a hacer los primeros intentos de escritura, para mí lo que había escrito era el mejor poema del mundo. Y cuando salió el resultado, pues ver que nada, ni siquiera en las últimas páginas aparecía uno, pues es desilusionante. Y yo sí preferí dedicarme a hacer concursos que a participar en ellos. por ese lado creo que no. Pero también pienso que justamente esta multiplicidad de plataformas que existen ahora, todo este mundo de la internet, de poder crear sus podcasts, sus blogs, sus páginas web, sus ebooks, todas estas cosas también como que abren un espacio más para que los
jóvenes escritores, las nuevas promesas también empiecen a buscar alternativas diferentes, ¿no? No que sea la editorial, porque llegar a una editorial seguramente va a ser muy, muy complicado. Un saludo muy, muy grande a Alejandro Flores, mi profesor. Si hablamos de referencias de profesores, Alejandro es uno de mis grandes maestros, entonces muchas gracias por su comentario. Él dice que las principales y más efectivas relaciones que pueden establecer un escritor son las que se establecen con los lectores a través de su obra. Los concursos son una posibilidad para empezar, ¿sí? Sí, realmente está esa brecha ahí de saber quién lo está leyendo a uno, con qué ojo lo están leyendo. Creo que la lectura la producción va un poco más allá de eso, ¿no? Es, digamos, desnudar el alma de uno hacia quién lo quiere leer a uno, hacia qué público quiere llegar uno. Mira, Pero bueno. Esteban, que es bien curioso el tema porque en este tiempo, a pesar de que hay una cantidad de plataformas para poder uno conectarse con la gente, siento que el podcast termina siendo como el elemento, y va a terminar siendo muy seguramente el elemento principal de nosotros los que narramos. Con tristeza y, bueno, incluso me da miedo decirlo, pero es que la gente poco lee. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo mis redes sociales y mis redes sociales son o están inundadas de textos que escribo, que hago. O sea, yo tengo mis redes no como desahogo, pero sí para hacer ejercicios prácticos y trato de hacerlos diario. Sí, es como la forma que tengo de disciplinarme y de someterme también un poco a ese rigor del escritor. Entonces trato de escribir. Sin embargo, uno cree que nadie lo lee. A veces digo, ¿será que alguien sí me está leyendo? Pero por allá en el tiempo aparece gente y me dice, mira, qué tal cosa que escribiste me gustó. Entonces uno también debe jugar con eso y decir, bueno, yo no tengo y mi página no me dice cuántas personas en realidad me leen porque sé que la gente pasa como que, ay, montó este texto, ay, démosle like y ya, continúa. Pero finalmente también está la dinámica de hacerlo para uno. Lo que dice tu maestro, pues tiene toda la razón en ello, porque es encontrar una relación con el lector, escribir pensando en que alguien va a tomarlo y lo va a leer, que termina siendo controversial en la medida que a pesar de que hay tanta proliferación de opciones y nos estamos quedando cortos nosotros, los escritores, en opciones, el papel y el texto físico, el libro como tal, hablando ya del purista, del lector que ama la página, ama rayar, ama tener el libro en sus brazos, con el tiempo posiblemente puede desaparecer, ¿no? Precisamente por lo que nos está generando la modernidad. Hace unos días escuchaba unos podcasts de un escritor argentino, se me escapa el nombre ahora, y yo decía, bueno, al final vamos a tener que emigrar para allá para que la gente por lo menos nos escuche, se alimente. Pero hago como una suerte de analogía también con la música, y obviamente la música tiene, a ver, una sonoridad diferente, pero la música tiene letra, ¿no? Tiene palabra, y también está vinculada un poco con el proceso que nosotros desarrollamos de composición y de creación. Ayer ha muerto Pau, ¿no? El de Jarabe de Palo, y mucha gente posteaba y colgaba cosas. Entonces yo decía, bueno, esto es una forma de narrativa, esto es una forma, obvio, hay un homenaje de fondo, pero más allá de ello es cuánta gente creció escuchando a Jarabe de Palo y cuánta gente tiene en su cabeza las letras de Jarabe de Palo, y son letras que están compuestas, que cuentan algo, que narran algo. O sea, hay una suerte y una mística poesía sonora también en algunos cantantes, los que vienen del cono sur, ¿no? Toda esa mística del rock que llegó a Colombia a partir de Argentina, bueno, todo esto que ha venido sucediendo, pero allí hay también una escritura, una narrativa. Pero entonces volvemos a la confrontación, ¿no? Y es que nos vende la modernidad y qué nos ofrece.
con el tiempo parece que vamos a ir olvidando esos iconos, esos hitos, y nos vamos seguramente a dejar vislumbrar más por el sonido que por lo que cuenta en realidad la letra. Sí, sí, justamente creo que hay que tener bastante, no sé, acierto también en saber elegir, digamos, cómo uno presenta sus trabajos, ¿no? Sus obras. Pero innegablemente, pues la tecnología también es un espacio que se está presentando para bueno, o para bien o para mal, justamente qué queremos nosotros. Y eso también va en las necesidades de cada uno. Yo recuerdo que cuando estaba terminando mi proceso en la universidad, eh, yo quise hacer mi tesis de grado sobre este escritor. Hazlo en plata. ¿Sí? Ya. Santiago Roncanguero. ¿Por acá está otro? Ya. Yo quise hacer mi trabajo sobre este escritor, pero no justamente no en uno de sus textos, no en una de sus obras, sino él tenía un blog y escribía casi que o sea, un día sí, un día no. Escribía relatos muy cortos, muy cortos. Y a mí me interesaba mucho ver ese tema de cómo estaba produciendo todo este contenido él en las redes sociales. Pues bueno, estamos hablando hace 10 años, digamos que el tema de podcast y el tema de WordPress y todas esas cosas no era tan desarrollado como ahora. Era más el tema del blog, del blogueo y todo esto. Y justamente como que esas altas lumbreras de la academia en ese momento me dijeron que eso era algo imposible de hacer, ¿no? Algo que no se podía pensar siquiera en hacer, ¿sí? Que tenía que ser un texto, pues, físico, contando las hojas, donde yo fuera diciendo qué es lo que pasaba en esos libros. Estas nuevas alternativas, como tú lo has dicho, que también utilizas, donde publicas tus poemas en tus redes sociales, donde la gente entra, lee sí o no, o le dedica 3 segundos, o 10 segundos, o un minuto, bueno, no sé. Digamos, qué crees tú que traen como beneficio para el escritor? ¿Sí? Para ese escritor que no ha podido justamente llegar, bueno, ya sea por razones económicas a publicar, o por otro tipo de razones a ser parte como de esa élite que nos mencionabas ahora hace un rato. ¿Sí? ¿Le ves algún beneficio o pensás que por el contrario es una forma de exponerse que no debería estar a la mano de la buena literatura tal vez? Lo que pasa es que finalmente, bueno, cualquier persona tiene la opción de tener una red social. Cualquier persona tiene la posibilidad de escribir, de montar sus textos. Ahora mismo tenemos esta coyuntura pues de generar información sin ningún tipo de responsabilidad. A mí me preocupa profundamente eso, que escribimos o que contamos o que decimos y no hay una responsabilidad en eso. Nadie se responsabiliza por lo que dice. Como estamos con la opción de ser completamente libres al momento de expresar. Entonces, para mí como escritor, funciona en la medida que me visibiliza, me saca del anonimato. Pero entonces detrás de esa visibilización, pues hay todo un trabajo de marketing también. Yo veo que mucha gente en términos de modernidad y hablándolo en términos mucho más vinculados con la opción que hay de reconocimiento, pues yo tendría que hacer un marketing y buscar la manera de hacer que la gente me vea, que la gente se suscriba a mi canal o empezar a buscar más seguidores, empezar a buscar la manera de encontrar más adeptos literarios, pues. Pero también viene la otra parte y es quién me está leyendo, por qué me está leyendo, qué está buscando. En realidad, esas personas que están allí lo están haciendo por lo que estoy escribiendo o simplemente se trata de un ejercicio de les parece chévere lo que monto en términos visuales, porque siempre y la mayoría de oportunidades, y hablando precisamente de una red social que es la que causa furor hoy por hoy, pues Instagram siempre tiene que estar acompañado de alguna imagen, ¿no? Claro, yo podría montar no sé, un papel en blanco, pero igual ahí hay una imagen y siempre la imagen va a llamar primero, siempre
siempre va a estar como esa discusión. Entonces, yo considero que, listo, yo salgo del anonimato, listo, me presento, soy Juan Guillermo, hago esto. No sé quién en realidad me está aportando, me está generando para un proceso serio de escritura. Es más, mucha gente lo que hace es utilizar la opción de arrobear, no sé cómo es el término, de taguear a otra y bueno, algunos le contestan, otros no les interesa, precisamente porque hay ese nicho o ese gueto ya establecido, entre ellos se cuidan, entre ellos se comentan, sin embargo, bueno, la red me va a permitir contar, me va a permitir ser y de alguna manera mostrarme, pero no me va a garantizar absolutamente nada. No me garantiza absolutamente nada. Por ejemplo, yo soy malísimo en Instagram. O sea, yo no tengo tantos seguidores. Y yo entro, por ejemplo, a otras cuentas y digo, uy, esta gente cómo explota esto y cómo puede llegar a tener tantas personas visitándolos. Pero entonces también comprendo que tendría que pararme a bailar, a hacer otro tipo de, de sketch para llamar gente. Y bueno, yo no tengo todos esos dones, ¿no? Esos talentos no vinieron conmigo. No digo que está mal, porque si alguien baila bien, pues está en su elección. Lo que digo es que, por ejemplo, desde mi óptica y desde mi perspectiva, yo no tengo esa habilidad. Entonces no podría hacerla y hacerlo terminaría ridiculizando una acción que lo que pretende en realidad es cuidar el lenguaje. Yo tengo como una sección y me fui inventando una sección en mi Instagram que se llama La historia de las palabras. Entonces lo que hago es ir a buscar, es buscar por qué se llama lunes, por qué se llama martes. Hace un tiempo hice la búsqueda de los días, ¿por qué? Y creo historias a partir de eso. O sea, trato de volver útil desde mi óptica, desde la literatura, el Instagram y dejarle algo a la gente, que la gente vaya aprendiendo algo. Pero otros perfiles y otras personas buscan hacer otro tipo de pedagogías, otro tipo no sé cómo llamarlo, porque también no, hay cosas que no son tan positivas. Ayer veía que había alguien con un tema de matando como animales y subiendo eso a la red, y eso genera morbo y eso genera deseo en algunas personas de ver y empiezan a volverse va a haber más repetitivos este tipo de perfiles, precisamente por la búsqueda de la aceptación, ¿no? Partiendo de que estamos en una sociedad narcisista, una sociedad que necesita a toda costa buscar aceptación, buscar que los vean, buscar el like, buscar que haya una reconfiguración del ser humano desde la virtualidad. Y más en este tiempo, donde no podemos salir, donde no podemos hacer muchas cosas. Ese texto que estabas poniendo allí, se lo escribí de acuerdo a lo que sucedió con bueno, lo voy a decir como lo siento, con los negros, ¿no? Lo que ha venido pasando con los negros. Incluso me atrevo a utilizar la palabra porque, a ver, es el color que tienen, Sí, sí, es sí. la forma en que los veo. O sea, yo no tengo lío con eso. Si quieres podemos leerlo, ¿nos ayudarías a leerlo? Uy, es que no veo, no lo tengo y estoy desde el celular, pues si quieres lo lees allí. Ok. Bueno, estoy con el micrófono abierto, sí, sí. Este es tu Instagram, ¿sí? Por si de pronto alguien te Sí, quiera ir en las redes. Ahorita lo dejamos en del chat. Y ahí donde tú dices que publicas bastante de tus textos cortos, ¿no? sí. Entonces, este me decías que se llamaba, ¿cómo? Se llama Colores. Colores. Ok, sí. Entonces dice, desde el inicio la llamé pantera, luego negra, otros días morocha,
y por allá al final, cuando me acordaba, le decía su nombre, Sonia. Nunca tuve un atisbo de descontento por parte de ella. Por el contrario, siempre sentí que le gustaban las maneras en las que la reconocía. Ella sabía que eran mis formas de respeto, de cariño y exaltación a su fuerza, a su energía y a su hermoso color. De Chocó para el mundo, ganadora de un lugar inmenso en tierras foráneas, el Huila. Madre de un hombrecito precioso que luce con desparpajo un prominente afro, unos jeans a la moda y esos Converse rojos que combinan con su tez. Y profesional incansable, luchadora del medio ambiente, del agua y la vida. Veo en retrospectiva y la negra es un ejemplo, una tesa, y le digo negra porque es su color, porque ama sus raíces, porque se siente feliz de llevar ese sabor con ritmo en la sangre, en las venas. Ahora mismo, confieso que llevo una enorme vergüenza con ella, aún no me creo que el mundo siga matando por colores. ¿Pero qué podemos pedir si somos nosotros como sociedad los que la alentamos a la hoguera? Negro, adjetivo denigrante, asociado con lo oscuro, lo turbio y lo tenebroso, magia negra. El blanco por su parte es brillante, transparente y claro, la mismísima bondad. Al comercio ilegal se le reconoce como mercado negro. El diferente en la familia es la oveja negra. Los gañanes y delincuentes están en una lista negra. La raíz etimológica de denigrar es manchar de negro. Y la perla, trabajar como negro. Es meterle el culo a la vida. ¿En serio? ¿Qué nos hizo ese color? Negra, lo siento. Así como lo siento por los amarillos, los verdes, los rojos, los azules, los canela, los vinotintos, los fucsia y los. Lo siento. Seguramente podemos ser mejores. Solo nos resta intentar desaparecer y volver a nacer para comprender que estamos hechos de lo mismo y que con suerte la muerte atracará a nuestra puerta para regalarnos una partida generosa. Por cierto, el negro es mi primer color favorito. Por favor, no me ataquen por eso. Entonces, bueno, lo que te decía, ¿no? O sea, me molesta de alguna manera, pues como tener que utilizar eufemismos, ¿Sí? volver al lenguaje distinto a lo que tiene que ser. Y bueno, con la negra es una persona que admiro profundamente y que valoro por lo que ha logrado y lo que ha hecho, partiendo de que sí, hay un racismo extremo pues en este país, así lo queramos negar, así queramos decir que no, pero alguien tiene que decirlo y para eso está también la literatura, para contar, para expresarse, para denunciar. O sea, no, a ver, no solamente están estas formas de protesta donde está de por medio la violencia. Hay otras maneras de contar, hay otras maneras de dejar legado, de dejar historia. Y creo que al final, por eso yo me decanté por escribir. Creo que ahí está la clave, ¿no? O está mi clave, está porque quise escribir y dedicarle horas y horas y horas a este ejercicio. Y es porque quiero dejar, quiero dejar cuenta de lo que me tocó vivir, de lo que me ha pasado, de lo que nos ha pasado como sociedad. Además, ser un solo ser humano en el mundo es muy aburridor. Y escribir le deja a uno ser muchos humanos, muchas personas, muchas cosas. Vivir en la psiquis no sé, del personaje que a uno se le antoje es maravilloso, investigar en torno a gente que uno desconocía profundamente. Incluso ayer estaba terminando uno de los cuentos del libro que estoy escribiendo. El cuento se llama Breve historia de un mutante literario. Y es un man que adora profundamente leer, ir a una biblioteca y tocar el libro y abrirlo y olerlo y darse la oportunidad del encuentro, en contraposición con esta modernidad que se sienta en el computador y entra a Amazon y en una biblioteca virtual escoge, ¿no? Entonces, trayendo a colación el ritual
que muchos de nosotros, los que queremos tanto los libros, pues tenemos la tenemos como la cita perfecta, ¿no? Que lo lleven a uno por un café y luego lo metan a una librería y bueno, escoja el libro que quiera, pues es como el cupido para el literato. Sí, es cierto. Yo recuerdo mucho, digamos, volviendo nuevamente a esas influencias, a las primeras influencias, un texto de Mario, el profesor Mario, donde cuando uno abría las páginas del libro aparecían una escritura en forma de caracol, ¿no? También era, digamos que mucha de su producción o mucho de lo que yo recuerdo que trabajaba uno con él era esa vivencia de la calle, ¿no? De la ciudad, contar y narrar la ciudad, igual, digamos, guardando las proporciones con Francisco Javier Campillo, ¿sí? Empecemos a meternos como en ese tema un poco, ¿sí? Por un lado, ¿cuáles serían como tus influencias a la hora de escribir? Bueno, primero de eso ya te hago la siguiente pregunta. Listo. Uy, yo me casé, me enamoré, me quedé a vivir en la ciudad. Para mí, la literatura urbana fue y va a seguir siendo, creo, el lugar donde he encontrado las mejores historias. Me encanta la literatura urbana. De allí, bueno, me encontré con un Fernando Vallejo explosivo. Cuando me tuve la oportunidad de acercarme a El Río del Tiempo, que son como 5 novelas en una, me encontré con Fernando. Luego me encontré con un Walter Benjamin maravilloso, con un texto que se llama Infancia en Berlín, que terminó de convencerme un poco de cómo la ciudad era un ente vivo, cómo la ciudad estaba allí y bueno, era parte de la nueva narrativa y de la nueva novela. Me he encontrado con un Mario Mendoza impresionante. Mario, yo siento que hoy por hoy mi influencia más fuerte es Mendoza. Claramente hay todo un colectivo pues allí detrás, ¿no? Que está también vinculado con textos mucho más serios en términos pues de tradición, ¿no? Gustave Flaubert, cuando Mario nos acercó a esa educación sentimental, donde exploramos, claro, la educación sentimental, pero más allá era buscar siempre la ciudad, siempre tuvimos una fijación por la ciudad. Obviamente, como lo decía al inicio, Mario es mi maestro y Mario fue el que me entregó una cantidad de elementos narrativos en términos de ciudad. Incluso él tiene un libro que habla sobre la polis, sobre la ciudad, sobre la deriva. Pero el encuentro con Mendoza ha sido muy fuerte, ha sido bastante complejo. Incluso cuando terminé de leer la obra de él, que fue con el libro Aquelarre, a ese libro, no, ese libro me enfermó, en serio me enfermó. Yo decía, ¿qué está pasando? Y es pues lo que narra, como lo narra. Al final hay un suceso que a los que seguimos con juicio la obra, pues nos desgarró. Mucha gente se sentía mal. Yo cuando leí ese suceso, no, pues puede hasta terminar siendo penoso, pero se me cayeron las lágrimas. Yo decía, no, pero ¿qué pasó? O sea, la sensibilidad del escritor a donde lo lleva uno, hasta donde lo toca. Entonces, a partir de toda esa recolección y todas las lecturas que he hecho, casi que siempre vinculadas con la ciudad, por ahí me encontré un libro muy bonito que se llama Formas de Evasión, de un chico de apellido Restrepo, muy joven, también me dio muchos elementos. Entonces, más la influencia está más por ese lado, por el lado mendociano, por el lado de la ciudad, sin lugar a dudas. Sí, 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 creo que siempre existen esos libros que lo llevan a uno a esos momentos, ¿no? Esos momentos de ¿para qué leí este final? ¿Para qué leí esto? Nada.
y que lo dejan a uno por un tiempo, digamos, Sí. imposibilitados. A mí me pasó con Werther, por ejemplo, ¿sí? Leyendo a las desventuras del joven Werther o leyendo a Thomas Mann con Muerte en Venecia, por ejemplo, eran libros que uno cerraba y yo no podía tocar un libro en 2 o 3 meses más porque llenaban Queda uno tanto. saturado, ¿no? Queda uno saturado. Queda uno saturado con tanta información y tantas cosas. Pero bueno, claro, en esta historia de toda esta gente magnífica o gente que, digamos, si uno empieza a pensar, por ejemplo, en Flaubert, que lo mencionaste ahora, digamos, con todas sus obras, digamos, tanto estudio que uno ve metido en la producción de estas novelas, o por ejemplo, uno de los autores de los que yo hice mi tesis, por ejemplo, que fue Rafael Humberto Moreno Durán, que yo no había leído una persona, RH, yo no había leído una persona que fuera o sea, que uno tuviera que tener un diccionario y una enciclopedia al lado para poder entenderlo, O sea, era demasiada información la que traen sus textos. Claro, seguramente esta gente piensa mucho sus obras, piensa mucho qué va a escribir, cada palabra, cada detalle lo tiene muy bien calculado, pero creo que también hay formas, digamos, mucho más espontáneas de llegar a la escritura, pienso yo, ¿sí? Y justamente esa era como la segunda pregunta que yo quería hacerte. Para la gente que nos está viendo, que le interesa justamente acercarse a la escritura, ¿qué recomendaciones puede darle Juan Guillermo a esas personas que quieren sentarse a escribir, que quieren producir un texto y que a veces tienen todos estos miedos de los que hemos hablado? De que es que la crítica, de que es que la publicación, de que si será que mi contenido es bueno. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podemos darles o que le podrías dar desde tu experiencia? Vale. Lo primero es que se consigan a un verdugo, que se consigan a alguien que les diga la verdad. Un amigo real, un amigo de esos que le da madera a uno, que lo invita y le muestra dónde están las posibles fallas o los posibles baches narrativos. Porque hay una verdad en parte del discurso que nos planteaba Esteban ahorita inicialmente, y es que uno cuando escribe cree que está perfecto. Uno dice, esto es para un Nobel, esto es para un Nobel. Entonces, uno tiene que encontrarse en realidad a alguien, primero que todo, que le sea muy sincero. Es lo primero. Segundo, a ver, volvámonos todos, cazadores de historias. Ese término me parece maravilloso. Por ahí se lo encontré a Rodrigo Argüello en alguna lectura. Él nos habla del cazador de historias y es el hombre que ve el mundo de una manera diferente, siendo el mismo mundo para todos. Aprendamos a detallar, aprendamos a observar, a ir al fondo de eso que queremos contar, sin necesidad de decir pues que tengamos que gastarnos, no sé, 5 páginas hablando de cómo, por ejemplo, cómo tendió la cama. No se trata de eso, pero se trata de encontrar los detalles y esos puntos vitalicios del conflicto que uno está presentando. Al final uno siempre debe encontrar una situación o un conflicto para poder empezar a escribir. Debe generar un rigor en la escritura y sobre todo, creo yo, dejarse ir. Uno también debe saltar. No se pongan paracaídas. Tarde o temprano el piso va a aparecer y, bueno, posiblemente nos vamos a golpear, pero hace parte del proceso, hace parte del ejercicio. Además, en este momento, como les decía, yo estoy escribiendo, yo no sé quién me va a publicar, yo no tengo ni idea, yo no tengo, nunca, no, a ver, no he pensado ni siquiera cuál va a ser el final en términos de resolución del documento que estoy haciendo. Lo primero que tengo que hacer es todos los días sentarme un rato a escribir mi texto, sacarle un espacio y encontrar un momento, y ahí sí voy a utilizar una palabra que creo debe llegar y es de armonía.
pero no es la armonía como se entiende, sino esa armonía convulsa, ¿no? Que le permite a uno identificar y en realidad darle un giro y un camino a lo que uno está escribiendo. Mucha gente cree que para escribir uno tiene que estar triste, por ejemplo, que cuando hay tristeza en uno, las palabras fluyen de una manera más sencilla, mucho mejor, pero más allá de cuál es mi estado de ánimo, es cuál es el sentido que uno quiere darle a lo que está escribiendo, qué es lo que quiere contar en realidad, qué es lo que quiere narrar. Hay que releer una, hay que releer dos, hay que releer 3, 4, 5, 6, no sé, las veces que sean necesarias. Uno debe sentirse cómodo, porque el primer lector del documento que uno hace es uno mismo. Uno como lector también tiene que ser riguroso, y hay que salir, hay que caminar, hay que viajar, hay que moverse, hay que salir de la casa y bueno, mirar para los lados a ver qué ha cambiado, cómo el mundo se ha movido al siguiente día. Las zonas de aridez van a ser normales en todos. Van a haber tiempos donde el desierto va a llegar con fuerza a nuestra vida y por más que uno lo piense, no va a salir. Pero van a haber otros momentos, otros otoños con tintes de primavera donde uno se sienta y es como si se le cayeran a uno las palabras. Es mucho más sencillo construir, pero la gran verdad es que eso está mediado por cuánta atención le hemos estado dando al mundo. Humberto Eco siempre dijo que el mundo es un código enorme y que es propenso a ser leído. Y eso es algo que a mí me quedó y es como una filosofía de vida, pues todo, absolutamente todo es narrable, es contable y en lo posible escribible. Cuando mencionas eso de releer, es muy borgiano, ¿no? También, ¿no? Es esa idea borgiana Sí. de lectura y relectura y volver a coger los textos y ver cómo las sensaciones y las experiencias de ese momento también te están diciendo cosas nuevas, ¿no? Claro, va a ser indiscutible que para poder llegar a la escritura hay que convertirse en un buen lector, ¿sí? Sí. Ahora, por ejemplo, una de tus facetas que no hemos hablado en esta pequeña charla es tu faceta de papá, ¿sí? De padre de un hermoso niño, don Gael. ¿Sí? Pensando en eso, por ejemplo, digamos, ya con una visión justamente de una persona que ama la literatura, pero que también quiere formar una buena persona, un buen hombre también, digamos que uno siempre quiere llevar a sus hijos por lo bueno. ¿Cómo haría uno o cuáles son los elementos que uno tendría que tener para crear un buen lector, para acercar, por ejemplo, a estos niños a la lectura? Bueno, a ver, en esta primera etapa, bueno, mi hijo tiene 10 meses, va pasando los cubanos, mi hijo tiene 10 meses, hace parte de esto de la pandemia. Bueno, entonces, volviendo, mi hijo tiene 10 meses. Tranquilo que eso es inevitable y es normal, esto es una parte de los envíos. Mi hijo tiene 10 meses y bueno, en este momento muy raramente yo me siento a leer, le presto libros, le muestro libros, le paso, a ver, unos libros especiales que hay para ellos para que los golpeen, los toquen, pero más allá de ello, yo salgo mucho con él, salgo a caminar en el parque, que se entienda porque estamos en pandemia, entonces de pronto herimos susceptibilidades. Salimos al parque, damos 2, 3 vueltas, pero yo le hablo mucho y le cuento el mundo, le presento las hojas, le presento los animales, trato de contarle, de hablarle. Yo siento que el primer acercamiento que todo niño debe tener al mundo, pues obviamente debe estar orientado por la palabra. Y cuando estamos solos siempre le recuerdo y siempre trato de decirle y de inculcarle la necesidad de ser un caballero. Eso es una palabra y una forma de vida que espero que mi hijo se guarde para siempre. Las buenas maneras, la reflexión, pensar antes de hablar, el discernimiento,
la responsabilidad cuando utilizamos el lenguaje. Son cosas que diariamente trato de inculcarle. Mucha gente puede pensar que es inoficioso en la medida que está muy pequeño, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde siempre me ha entendido, desde que estaba en gestación, el hombre me entendía, se movía, ahora pues lo veo activo y me encanta saber que cuando le hablo, reacciona a lo que le digo. Adicional, yo le dejo pistas. Yo no sé, Esteban, y ayer, bueno, ayer con la muerte de Pau, he pensado mucho en ese tema, ¿no? Y digo, bueno, no sé cuánto tiempo me queda acá. Y eso es uno de los temas que más me convocan a mí en términos de escritura y es la muerte. Entonces digo, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero en la biblioteca, en mi biblioteca y en mis libros, yo le estoy dejando pistas, le estoy escribiendo a él. O sea, si alguien, él en este caso, me quiere conocer y me quiere encontrar, lo que tiene que hacer es abrir los libros porque están rayados por todo lado y ahí hay una cantidad de pistas, de elementos, de pensamientos, de situaciones que muy seguramente le van a servir luego y lo que deseo es que sea lo que quiera hacer, pero con responsabilidad. Claro, me lo sueño leyendo mucho, me lo sueño escribiendo, pero más allá de lo que yo sueño es lo que él desee, es lo que él sienta que debe hacer en el mundo, pero que aporte de manera positiva. Perfecto. Dame un segundo. Blanca, para responder a tu pregunta, ahí Clary nos ha ayudado a colocar una de las redes sociales de Juan Guillermo, que es el Instagram, para que lo sigas. Por ahí encuentras algunos textos cortos que tiene él. Nos preguntan que si de pronto podemos conseguir algo más. Bueno, Juan Guillermo, es que tampoco lo hemos dicho, perdón, eso ha sido culpa mío. Juan Guillermo en este momento se encuentra trabajando en dos propuestas de escritura, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si nos cuentas rápido porque nos están preguntando que dónde pueden encontrar tus textos. Bueno, hay dos propuestas ahorita mismo. Estamos resolviendo un libro el libro que se llama Las otras soledades, que estamos ya casi que finiquitándolo. Y hay una propuesta desde el audiolibro que está más vinculado, siento yo, con lo sublime, con lo bonito. Y es que utilizar la palabra bonito es muy subjetivo, ¿no? Pero siempre lo voy a decir, va a ser el salvavidas de lo que me va a dejar Las otras soledades, porque en realidad Las otras soledades tienen mucho de eso, ¿no? De sentirme alejado, apartado, de empezar a ver de pronto eso que mucha gente sabe que existe y que convive con ellos, pero que tratan de evitar, tratan de obviar de sus vidas. Entonces lo que vamos a hacer es de alguna forma también, ¿no? Exorcizar un poco eso que uno tiene en el alma y en el corazón. Y el audiolibro, que ese sí está, bueno, está en proceso, es un poco más complejo, se llama Moraleja. Son 8 cuentos, mini cuentos sonorizados de un par de gatos por ahí que andan por los techos de una ciudad. Por lo pronto, quedarnos y que lean de lo que hay allí en las redes. Igual en realidad, pues yo escribo por el placer que me genera hacerlo, ¿no? Todavía no puedo y creo que va a ser muy difícil que lleguemos a vivir de escribir, pero, pero muy pronto van a tener noticias y seguramente pues van a tener la posibilidad de tener el libro. Yo publiqué hace un tiempo ya un texto que se llama La resistencia vírica. Fue el primer libro que lancé, el primer libro con el que me di a conocer, pues a conocer, pero ya hice el ejercicio, fue muy bonito. Pude presentar en la Feria del Libro, además que ese fue el plus, poder estar entre grandes personajes presentando mi texto. Entonces, bueno, ahora ya mucho más maduro, mucho más tranquilo, mucho más pausado, mucho más entendido de algunas cosas, pues vamos a sacar primero el de Las otras soledades. Listo.
Eso para responder la pregunta que nos tenía Blanca, que está interesada en conocer un poco más sobre dónde puede encontrar tu trabajo. Y Rosemary nos hace un par de preguntas, bueno, hace varias, pero yo quiero tomar las últimas dos, que justamente era hacia donde nos estábamos conduciendo. Y la primera, para que la penses, para que la vayas pensando, porque creo que es una pregunta pues que no sé si la alcancemos a responder, que es ¿para qué sirve la literatura? ¿Sí? Anda pensándolo un poco ahí. Y la pregunta que sí quisiera hacerte en este momento es, ¿qué le dirías a alguien que todavía no se acerca a este universo de la lectura para poder convertirse en un buen lector? ¿Qué consejos habría que darle a alguien para que, digamos, alguien pueda acercarse a este placer de la lectura? No sé, alguna recomendación de algunos textos, recomendación de algún momento especial para leer. Bueno, no sé, mucha gente tiene muchas cosas que le funcionan. ¿Qué te ha funcionado a vos para convertirte en un buen lector? El mejor consejo que le puedo dar a alguien es que se está perdiendo de conocer eso que a los ojos de muchos es normal, pero también eso que en realidad para muchos es completamente desconocido. Porque así como hay autores que cuentan lo que vemos, hay otros que narran eso que no es completamente evidente a nuestros ojos. Además, es maravilloso, es hermosísimo convertirnos en otros personajes. O sea, poder leer desde la óptica de un detective, por ejemplo, Sherlock Holmes, a mí siempre me pareció algo maravilloso con esta posibilidad o esta, es que no es un poder, pero es como la evocación a la anticipación, decía Doyle, que Holmes lo que tenía era el poder de anticiparse, de saber antes de que sucedieran los hechos qué iba a pasar. Entonces, el que no lee, pues está destinado, pues, más allá a esto que la gente siempre trata de involucrar de manera violenta, y es como vas a estar condenado al desconocimiento, más allá de eso, vas a estar condenado a no vivir y no percibir la vida desde otras ópticas. Eso es lo que hace leer, dejarnos fascinarnos y dejar ver la vida de otra manera. A mí me pasó algo muy bonito con Harry Potter. Me pasó algo maravilloso. Yo leí Harry Potter cuando estaba muy pequeño y Hagrid, a mí me encantaba ese personaje. Siempre me lo imaginaba. Yo decía, jue madre, ese man cómo será, que era gigante, no sé qué. Y yo me armé mi gigante. Yo lo hice para mí. Luego salió la película y qué embarrada haberla visto, hombre. Porque ya después vi a Hagrid, el Hagrid de Hollywood, y se me perdió el mío. O sea, trato y trato. Todavía lo busco y digo, ¿cómo era que yo lo imaginaba? Y lo olvidé. Porque es la parte triste de ver bueno, de ver la cinta o de tratar de apoyar esto que en algún momento se ha reconocido como literatura comparada, pero tratar de apoyarlo bajo el cine. No está mal, ojo, no está mal, pero me entristece porque la literatura me permite imaginar muchas cosas, me permite no dar por hecho lo que la pantalla da por hecho, me permite darle cara a lo que la pantalla me obliga a darle una cara específica. Yo formo mi personaje, me alimento de él, vivo de él. Además, recuerden que uno se vuelve hasta vampiro, ¿no? Cuando lee Bram Stoker allí. O sea, uno tiene la habilidad de generar metamorfosis leyendo. Sí, sí, es cierto. Yo tengo, por ejemplo, un libro, Michael Ende. La historia de Tintín, ¿no? Esa famosa película de hace algunos años. Y este libro me lo regaló mi mamá cuando cumplí 15 años. ¿Sí? Y tiene una nota que dice algo así, ¿no? A ver si la puedo leer así a contraluz. La cuestión no es saber si tienes o no el tiempo de leer, sino si te ofreces o no a la felicidad de ser lector. Posees uno de los dones más grandes que adquiere un hombre que desea ser culto. Consérvalo. No sé, para mí esto es como un recuerdo
y como una constante, un constante llamado a no perder nunca esa pasión, ¿no? No es saber si uno tiene el tiempo o no de leer, sino si se va a realmente regalar ese placer de la lectura, ¿sí? A veces estamos tan congestionados de tantas cosas que decimos, no, es que no me queda tiempo, tengo que atender otra cosa, tengo que vivir esa realidad, que a veces la realidad también lo consume a uno, y es bueno y es necesario también salir de esas realidades y buscar esos nuevos espacios, ¿no? Y bueno, y ahora volviendo a lo que decías, sí, es cierto, o sea, esa idea por ejemplo, de cómo mostrar Macondo, por ejemplo, cómo mostrar el Macondo de García Márquez en una película, ¿sí? ¿Hasta qué punto es bueno mostrar lo que nosotros tenemos? ¿Hasta qué punto es tratar de darle luces a eso? Sí, pero aquí nos están recordando otra obra de Michael Ende, que es Momo. Ese es el libro ese libro sí es del furor de la creatividad. Uno como lector se tiene que acercar y expandir la mente. O sea, Sí. allí no hay nada. Yo creo O que sea, nada otro está... de los... Dime, perdón. No, dime. No, que yo pienso que otro de los consejos que uno podría darle a la gente que quiere empezar con la lectura es justamente acercarse a ese tipo de lectura, ¿no? A ese tipo de libros, a ese tipo de autores, ¿sí? Uno a veces piensa que Jairo Aníbal Niño es una cosa para niños, ¿sí? O que El Principito es un libro para niños, y no, justamente estos libros son los que lo van a uno metiendo en ese placer, en ese gusto de encontrar textos que están llenos de magia, están llenos de muchas cosas, para uno después de cantarse ya por cosas tal vez más crudas, tal vez más reales, tal vez más de ficción, ¿sí? Pero yo pienso que un buen libro, realmente un buen libro, puede ser el elemento principal para crear un buen lector, ¿sí? No Sí, sé qué totalmente. Y finalmente, Esteban, también tiene mucho que ver con las elecciones personales, tiene mucho que ver con ello, con las vivencias. O sea, a ver, hay gente que muere por X texto y yo lo tomo y digo, pero ¿por dónde? O sea, ¿cómo puede estar tan encantado? Y no le encuentro, no le logro encontrar ese sabor, ese deleite. Mientras que tomo otros textos que para la gente no son tan interesantes y los encuentro yo fabulosos y digo, por Dios, ¿esto qué es? O sea, maravilloso. Por ejemplo, a mí me dio durísimo, todavía, lo recuerdo y creo que es uno de mis dolores literarios más grandes. A ver, me dolió mucho y me costó mucho leerme el Ulises, de Joyce. No. Me acuerdo y cada vez que me acuerdo me da escalofríos. Es un texto súper complejo. Muy complejo, agotador. O sea, para mí fue de los textos duros y sé que hace parte de la historia y de las tradiciones literarias por excelencia, ¿no? Del canon, pero pues, a mí me dio y no pude, claro, lo terminé de leer porque tenía que leerlo para la universidad, pero no fue que me haya gozado la lectura. Entonces sí, cada uno tiene que encontrar, Sí, seguro que sí. Y claro, digamos que entre esos cánones, pues cada uno va a tener a quién mete dentro del canon, ¿no? Por ejemplo, para mí Thomas Mann es una de las cosas que hay que leer, aunque cueste mucho trabajo leer, ¿sí? Y yo me acuerdo que Giovanni Quesep nos decía que el mejor libro para él era José y sus hermanos, ¿sí? Yo hasta que él lo mencionó nunca lo había escuchado, ¿sí? Y claro, pues acercarse a esa literatura de Thomas Mann es una cosa bastante compleja. Pero bueno, sí. Ahora tratemos de resolver la pregunta que nos hacían hace un rato, ¿sí? Sí, o sea, ¿para qué sirve la literatura? Bueno, la literatura, desde mi óptica y humildemente hablando, es una forma de dejar legado, de dejar historia, de contarle a los demás, si es que lo logramos, ¿no? Si es que nos educamos, estamos a tiempo todavía, de contarles cómo fue, cómo vivimos, la historia, cómo se desarrolló, qué pasó en torno a ella. Con mucha tristeza hay que decirlo también, y es que, bueno, finalmente cada uno escribe desde su posición, desde su óptica,
también un poco desde ese eje político de cada quien, ¿no? Porque es imposible también desligar la literatura del sentir personal. Cada uno de nosotros siente, vive, ve la ciudad, el mundo, desde una óptica y de una manera muy distinta. Entonces, cada persona lo cuenta desde allí. ¿Qué podría ser la verdad en estos casos? Yo siempre he tenido miedo a la palabra verdad porque es que cada quien cuenta de acuerdo a lo que le tocó vivir, de acuerdo a la historia que le contaron también a él. En ese orden de ideas, si yo pienso, ¿para qué me sirve a mí la literatura, Juan Guillermo? A mí me sirve como generador de información, como posibilidad de resistencia. Para mí la literatura es resistencia pura, como un desahogo, el desahogo de mucha gente llena de penurias, de demonios, de tristezas, de situaciones. Me sirve de encuentro, me sirve de viaje. Yo he conocido muchas ciudades por medio de la literatura. Es más, hay una calle en particular que me acuerdo profundamente y es la Berlin-Alexanderplatz. Inclusive hay un libro que se llama así, Berlin-Alexanderplatz. Entonces, con la literatura he ido a donde mucha gente no ha ido, incluso gente que fue y con la que me he sentado a hablar, bueno, terminan preguntándole a uno, venga, ¿y usted cuándo estuvo por allá? No, yo no estuve, yo estuve fue por lo que leí, por lo que me encontré, por lo que me contó la literatura. Este texto que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un texto muy corto, pero si uno lo lee con una óptica de ciudad, se da cuenta que le está narrando a uno la ciudad de una manera maravillosa, o sea, es un viaje londinense hermoso, conoce uno esas calles, las formas, las arquitecturas, el jorobado de Notre Dame, bueno, hay muchos referentes. Entonces la literatura no es simplemente una obligatoriedad en un pénsul académico, y eso debe dejar de ser. Creo que los que leemos ya lo hacemos por la vocación y el placer que nos genera sentarnos a charlar un poco con el autor, porque también es una charla. También es un tú a tú con la persona que a uno le va narrando. Personalmente leo en voz alta, siempre leo en voz alta, aquí me regañan, en la casa me regañan porque la historia es para mí, no es para todos, pero yo siento que es como un debate conmigo mismo y yo soy el lector, pero también yo me vuelvo autor, entonces es una discusión, es todo el tiempo un diálogo, es la literatura y quedándome corto no sirve para una, sino para un infinito de cosas. Sí, sin Yo duda. lo veo desde mi óptica. Sí, sin duda. Y yo siempre he tenido como dos elementos también para, digamos, aportarle a lo que tú dices o sumarle, ya lo mencionaste de alguna forma. Y la primera es que, digamos, la lectura o la literatura, más precisamente, en algunos episodios de la historia nacional de los estados, también ha servido para narrar la memoria, ¿no? Para narrar esa historia que se está dando. Más aún, que me perdona la persona que hizo la pregunta, más aún incluso que la misma historia, ¿sí? Que los mismos historiadores. Porque, bueno, digamos que justamente uno cuando está en la academia empieza a preguntarse desde dónde se narra la historia, ¿no? ¿Quién narra la historia? Los de arriba, los de abajo nunca narran la historia, pero los de abajo tienen la posibilidad justamente de la literatura, y eso es también parte de la historia, también de la memoria, ¿sí? Con todos esos procesos ahora aquí de reconciliación y memoria, justamente eso, que es esa gente que estaba olvidada, que es esa gente que estaba oprimida, es la que está contando la nueva historia, ¿sí? Y eso hace parte de la palabra, de la literatura. Por un lado eso. Por otro lado, cuando mencionabas que la lectura, la literatura también es bastante política, contestataria, anárquica, bueno, muchas características que se le podría dar. Yo pienso que sí, o sea, solamente ver, por ejemplo, la figura de Pablo Neruda,
que todo el mundo lo reconoce como, bueno, el poeta del amor y todo el cuento, pero si uno lee, por ejemplo, Canto General, que es básicamente la obra que a él le da el premio Nobel, es una obra muy social, muy comprometida políticamente, ¿sí? José Martí, por ejemplo, en Cuba, o sea, digamos que la imagen de Che Guevara y de José Martí está en disputa todo el tiempo, ¿sí? O sea, José Martí, unos dicen que es el líder que Cuba debería haber seguido en vez de al Che Guevara, ¿sí? Y José Martí era un poeta, ¿sí? Y era un poeta que, digamos que tenía una visión muy social y muy de cómo deberían hacerse las cosas y muy trabajada desde el pueblo, ¿no? Entonces sí, la literatura tiene también ese componente político, social, que a veces desconocemos, que a veces pensamos que no, solamente es literatura para recrearse, para el ocio, para no sé qué, pero no está comprometida, la literatura sí está comprometida, ¿sí? Y por acá están preguntando algo más. No. Listo. Bueno, yo creo que pues, hemos hablado varios temas y nos quedan muchos temas por hablar, ¿sí? Seguramente nos quedan muchos temas por hablar. Me gustó mucho eso que dijiste cuando hablabas de tu hijo, porque vos te describís como un narrador también, ¿sí? Como una persona que está siempre haciendo uso de la narración, y me parece que es fundamental también cultivar eso no solamente en los niños, sino también en todos nosotros. Yo no sé dónde leía, ahora que hablábamos de los podcasts, leí alguna vez un artículo y no lo volví a encontrar nunca más, ¿eh? Y ese artículo decía que justamente que el conocimiento a futuro está tendiendo como que a ser muy auditivo, no más que visual, incluso auditivo. Entonces me parece que cultivar todavía esos procesos de narrar, de contar, la oralidad es muy importante también, y de crear esos nuevos y futuros lectores. No sé, que nos quedan muchas cosas, seguramente encontraremos nuevos espacios para hablar, Juan Guillermo, pero de verdad quiero agradecerte por este espacio, por habernos regalado mucho de tu experiencia. Estaremos muy pendientes de las redes sociales, de todo lo que publiques, estaremos muy atentos de la publicación de tus libros. Pero bueno, por último, como para ir cerrando ya este espacio de conversación y de diálogo, dejemos como unas últimas palabras para la gente que nos está escuchando, ¿sí? ¿Por qué? O hagámosle una invitación a esta gente, a nuestros comunidad académica, nuestra localidad también, para que se acerquen a la lectura, para que no se pierdan de ese placer que es leer, que es disfrutar de un buen libro. En la forma que sea, ¿sí? En la forma en que uno quiera. Impreso, digital, audiolibro, doblándole la hojita, rayándolo, como sea, ¿sí? Pero ¿por qué? Digamos, hagamos esa invitación para que la gente no se pierda este placer de ser lector. ¿Qué le podemos decir para terminar eso? Bueno, ya para ir cerrando, bueno, primero agradecerles el tiempo, sobre todo, bueno, sentarse un rato a charlar, a generar preguntas y demás. A Esteban, pues, la invitación, siempre hablar de literatura va a ser maravilloso y que la palabra sea el lugar, pues mucho mejor, mucho mejor. Así funciona y debería funcionar siempre, mediante diálogo, mediante la opción de narrar con responsabilidad. Respecto a la lectura, bueno, solamente déjense o tómense un tiempo mínimo, diario, 5 minutos, 10 minutos, una hoja por día, y vayan alimentando un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Sin lugar a dudas, leer también debe estar vinculado como con el rigor del entrenamiento. Uno también se entrena para leer. Sin lugar a dudas, cuando uno apenas estaba iniciando, bueno, no sé, 10 páginas y le daba uno sueño, y a todos nos pasa, y eso no está mal. O sea, siento que es muy mentirosa la persona que me diga, no, yo empecé a leer y lo hice de una manera desbordada desde mi primer día. Es muy difícil, eso es un hábito también, es Bueno, un hábito que se crea. Sor Juana Inés, tal vez. Bueno, A los 3 años leyendo ya. además que hay unos mitos increíbles, ¿no? O sea, hay gente que a uno lo deja, y incluso a uno le da hasta pena ya participar porque dice, bueno,
a los 6 años se leyó Las Mil y una Noches, y yo por esa época estaba, no sé, leyéndome, ni siquiera estaba leyendo, pues. Entonces, lo opacan a uno de entrada y uno tiene miedo de hablar. Sin embargo, todos los procesos son muy diferentes. Las búsquedas son distintas, los deseos son completamente inigualables. Cada quien debe reconocer qué tipo de literatura es la que le gusta, porque esa es la parte maravillosa del tema, y es que hay libros para todo el mundo, para dar y convidar. Todo el mundo tiene la opción de encontrar en la literatura el tema que está buscando. No hay temas vetados en la literatura, de todo se habla, de absolutamente todo. Incluso en esa época donde el erotismo era tan complicado, nos apareció Sade y acabó con, con la vergüenza de muchos y dejó ver que era parte también del proceso literario. Apareció Bataglie y nos mostró que el erotismo también tenía una parte de complejidad y una parte artística maravillosa. Entonces, Henry Miller también. Entonces no hay de ninguna manera por qué alarmarse y por qué creer que lo que uno lee o lo que a uno le gusta está mal o está mal, no debe ser. No, si a mí me gusta el erotismo, bueno, voy a leer erotismo y bien, está perfecto. Cada uno debe encontrar. Hablando justamente de eso, bueno, no me quiero alargar mucho más, pero hablando justamente de eso, creo, no sé si me corregís si estoy mal, Mario Mendoza sacó hace poco un libro que es un cómic, ¿sí? Correcto. Entonces, a veces también hay piensa que leer cómic no es no de leer, ¿no? Lo que pasa es que nos dividimos, ¿no? Entonces están los lectores serios y los lectores de culto. Entonces, sí. Si a mí me ven con un cómic debajo del brazo, entonces uno no clasifica dentro de ese esquema social donde uno debe andar con Borges o con Cortázar o con Sábato, ¿no? Me acuerdo mucho de Sobre Héroes y Tumbas ahora mismo, que también es grandecito. Entonces, si yo no ando con estos autores, entonces yo no valgo, no soy, pero no funciona así. Antes del fin. Sí. Por ahí estaba Abadón el Exterminador, bueno, sí. Ahí, maravilloso. El tema finalmente es que yo no tengo por qué precisar o leer para el otro, yo leo para mí. Y esos textos creo que se llama Antes del fin del mundo, no estoy completamente seguro. No recuerdo. Pero es la nueva propuesta estética, narrativa que genera Mendoza. Mendoza hace un pare con Aquelarre, dice ya, hasta aquí voy yo, no voy a escribir más novela por un tiempo, le voy a dedicar toda la fuerza a mi cómic, y me parece increíble que las estéticas empiecen a entremezclarse. O sea, eso me parece genial, poder empezar a ver que las artes se están confabulando para narrar y que la literatura está inmersa en ello. Porque en algún momento lo dije, tristemente la literatura es la que menos fuerza tiene en términos de visualización. Están entre nosotros, bueno, no recuerdo. Entonces, lo que decía, la literatura es la que menos tiene visualización, ¿no? Antes del fin del mundo, ¿sí? Bueno. Ese es el texto que me parece Mario Mendoza, ¿sí? Bueno, uno de ellos. Sí, ese es uno de ellos. Entonces, lo que voy es que la imagen de una te impacta, la música te suena y se te mete por el oído, y a partir del beat y de la repetición, pues se vuelve constante y permanente. Pero a uno, ¿quién lea literatura, no? ¿Quién le va recordando todo el tiempo que es la literatura? Entonces, orden de ideas, Esteban, el hecho de que haya esta colaboración entre las artes, a mí me parece fantástico, y ojalá todos lo podamos empezar a ver de esa manera, a estructurarlo y a hacerlo. Seguro que sí. ¿Y eso, Juan, dónde estás ahorita? ¿Desde dónde estás? Yo ahorita, bueno, yo estoy viviendo ahorita en Neiva, estoy viviendo en Neiva, Huila, y ya, bueno, pues una ciudad muy caliente, hace un calor impresionante, suda uno de una manera que no es humana, uno aquí suda muchísimo. Sí.
para ir cerrando ya, ahora sí cerrar, ya nos despedimos mucho. Juan, un libro que nos recomiendes para leer y terminamos por hoy esta charla. Un libro. La melancolía de Luna para este tiempo. ¿De quién para es? este tiempo en el que está Mendoza. Mendoza. La melancolía de los Para feos. Cerrar. Listo, es perfecto para nuestra época de ególatras en redes sociales. Está perfecto. Perfecto, genial, genial. Juan, de nuevo, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por sacar tiempo de tus múltiples ocupaciones para conversar un rato. Me alegra mucho, pues, poder reencontrarnos con esas personas que compartimos hace mucho rato, tantas cosas con la literatura, tantas experiencias bonitas y poder tener estos espacios para hablar un rato. Muchas gracias también de parte de todo el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, de parte de los estudiantes y la comunidad del Minuto de Dios, que justamente quieren estos espacios, desean encontrar nuevas voces, nuevas visiones, nuevas formas también de acercarse a la literatura. Estas experiencias de cada uno seguramente podrán servir para que las personas que están decidiendo meterse en este camino de ser buenos lectores o incursionar en la escritura, algo de lo que habremos dicho seguramente podrá funcionarles. Entonces, de parte de todos nosotros, de parte de toda esta comunidad Uniminuto, te damos las gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias también. Me lo disfruté un montón. Hablar de literatura es maravilloso. Siempre va a ser delicioso. Igual, Esteban, hace mucho rato también no nos veíamos, no charlábamos. Para mí es un placer. Igual, me encanta poder potenciar y poder ayudar a generar estos espacios y sobre todo que la gente tenga la opción de aprender de ese poquito de experiencia que hemos cultivado hasta hoy. Igual nos queda todo el camino aún por recorrer, pero por lo pronto hasta aquí hemos llegado y esperamos lograr los objetivos en cuanto a escritura, en cuanto a fortalecimiento cultural y demás. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, por el tiempo, por escucharme, por escucharnos. Y bueno, recuerden que escribir y leer es resistir, ¿no? Es importantísimo. Y perdurar en el tiempo. Juan, gracias. Nos vemos. Vale, muchas gracias por compartir con nosotros y bueno, sigan pendientes de toda la actividad que el Centro de Cultura tiene para ustedes. Gracias.